El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Muy buenas noches. Quiero decirles que el miércoles empezamos las charlas o el apoyo a las parejas. Y el padre Peter y yo estamos muy contentos porque llegaron 23 parejas, atendieron al llamado, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando a conocer con las parejas cómo trabajar bien en el matrimonio, ¿no? O cómo comunicarnos bien en el matrimonio para poder ser un poco más fácil el matrimonio y llegar hasta ¿dónde? Hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Entonces, muy contentos que estamos. El Evangelio de hoy, ¿de qué nos habla? El Evangelio de hoy nos habla de Juan el Bautista, o Juan el Bautista nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y también nos habla del Espíritu Santo que bajó en forma de paloma, ¿sí? Dos animales muy, muy importantes en la vida espiritual y en la Biblia, que es el cordero y la paloma. ¿Qué es un cordero? ¿O qué es una paloma? ¿Sí? El cordero es un animalito inofensivo, ¿sí? Lo mismo es la paloma. Una paloma también es inofensiva, ¿sí? Y habla sobre eso porque en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, nos hablaba de que, o nos habla de que para hacer sacrificio o para perdonar los pecados, mataban un corderito, ¿sí? Un corderito, y con la sangre del cordero marcaban los postes o el muro o los postes de la puerta, ¿sí? Y así pasaba el ángel de la muerte y no tocaba a nadie que tuviera marcada la puerta con la sangre del cordero. Pasaba de hilo el ángel de la muerte, ¿sí? Y así no le hacía daño a nadie, ¿verdad? ¿Por qué un cordero? Porque así decía que era un cordero, que era un animalito sin mancha, un animalito sin quebrantura o sin quebraduras, ¿sí? Porque era un cordero, los primogénitos, para sacrificar y para perdonar pecados.
También nos habla de la paloma. ¿Por qué la paloma? En el Génesis, al principio, un viento aleteaba sobre la superficie de las aguas, ¿sí? Aleteaba, bueno, nos imaginamos que es una paloma, pero en ese tiempo es el Espíritu Santo que aleteaba sobre la superficie de las aguas, ¿sí? En el Génesis. En este Evangelio nos habla, entonces ya de ahí vamos a ir entendiendo para el Evangelio lo que habla el Juan el Bautista. Este es, o sea, lo mira y dice, este es del quien yo hablaba. Recuerden, en los meses pasados decía, preparen el camino del Señor, y él bautizaba con agua. Ya después pues pasa a bautizar con agua, ¿sí? Bautiza con agua para el perdón de los pecados. Y entonces dice él, este es del quien yo hablaba. Él ya existía antes que yo, mucho antes que yo. ¿Desde cuándo antes? ¿Desde qué tiempo? Desde siempre. Desde siempre existía Jesucristo, ¿sí? ¿Y cómo sabía Juan que Él era? ¿Sí? Porque el Padre que está en los cielos le reveló, ¿sí? Le reveló que aquel que se postre encima de Él, ese es el Hijo, ese es el Mesías, ese es el Hijo mío, ¿sí? Entonces, dice, yo bautizo con agua para perdonar los pecados, pero vendrá otro que bautizará con el Espíritu. Y ese es, ¿quién? Jesucristo. Pero ¿por qué lo llama Cordero también? ¿Por qué lo llama Cordero? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Porque es un primogénito también, el primogénito de Dios, y porque es una persona inofensiva también, ¿sí? Días para atrás decíamos, aquí está el niño Dios, ¿sí? Aquí está el niño Dios que por su criatura o por su ternura no le acercamos y no le tenemos miedo, ¿sí? Nació un bebé y no hay miedo, sino nos le acercamos porque nos da amor, porque nos da cariño, ¿sí? Entonces de ahí viene, ¿por qué el Cordero de Dios? Desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba el Cordero de Dios por los animalitos, y después viene Jesús y lo llaman el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Él va a caminar en la vida. Él vino a salvarnos a nosotros. Él caminó terrenalmente. Él, en toda esa semana, ayudaba y sanaba al leproso, al que estaba en la camilla también. Vino a hacer milagros, vino a salvarnos. Pero ya pronto vamos a escuchar que va a ir ser llevado al matadero, va a ir ser llevado a la cruz. Y como el Cordero, tú lo manejas a tu antojo, así va a ser manejado Él. Va a ser manejado Él ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Va a ser manejado hacia la cruz a morir. ¿Por quién? Por nosotros, ¿sí? Va a ser manejado a la cruz y Él no va a decir nada y va a caminar hacia el matadero también. Y lo van a crucificar. Ya en unos tiempos más, unas 8 semanas más, empieza la Cuaresma. Hoy estamos en tiempo ordinario, ¿sí? Y entonces por eso Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Jesús vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Jesús vino a llevarse el pecado de nosotros en su carne.
entregó su cuerpo por el pecado de nosotros. Compró el pecado de nosotros con su sangre. Compró el pecado de nosotros con su muerte. Por eso es, una vez yo predicaba y decía, muchas personas nos dicen, ¿qué vas a hacer a la iglesia si tú eres una mala persona? ¿Qué vas a hacer a la iglesia si tú eres una persona con un pasado muy oscuro? ¿Sí? No vayas a la iglesia. No vayas. Porque eso que has hecho no sirve. ¿Sí? Aléjate de la iglesia. Y uno en su conciencia empieza, sí, cierto, quizás yo no soy digno de entrar a la iglesia. Y empezamos a ver y a confundirnos y decir, mejor me retiro de la iglesia, ¿verdad? Mejor me retiro. Y esas voces que nos dicen que no vayas, es la voz del enemigo. Es la voz del enemigo. Pero la voz de Dios, la voz de Jesucristo es, ven, acércate, acércate, porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente arrepiéntete de lo que has hecho en el pasado. Arrepiéntete y yo te perdono, porque ya di la vida por ti. En la Eucaristía, ¿qué es lo que el Padre levanta? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es el premio que nos ha dado el Señor a nosotros. El premio que es la Eucaristía. El premio que es la confesión. El regalo que nos ha dado la confesión y el regalo es la Eucaristía. Ve a la confesión, confiésate. Y después vienes aquí al altar y Él te dice, este es el Cordero del mundo, este es el que quita el pecado del mundo. Y consúmelo. Pero todo eso que nos digan, no vayas, ¿qué estás haciendo en la iglesia? No vayas. Eso es voz del enemigo. Tú acércate aquí y Dios te perdona. Dios te busca, te abraza. No importa lo que haya pasado en tu vida, quien haya sido en tu vida, solamente pide perdón y acércate. Amén. Amén.